Aureliano José, pasión, tragedia y destino en 100 años de soledad. ¿Qué tan lejos puede llegar el amor antes de convertirse en una obsesión? Aureliano José, uno de los personajes más fascinantes y controvertidos de 100 años de soledad, nos confronta con los límites entre el deseo y la fatalidad, en una de las tramas más inquietantes de la novela. Su historia encapsula los temas recurrentes en el universo de García Márquez: los lazos familiares, los amores imposibles y las heridas que se transmiten de generación en generación. Aureliano José, hijo de Aureliano Buendía y Pilar Ternera, no es un personaje principal en términos de protagonismo, pero su narrativa es central para comprender la decadencia moral y emocional de los Buendía. Desde pequeño, Aureliano José crece bajo la sombra de una familia marcada por la repetición de errores, los deseos frustrados y los secretos inconfesables. Su vínculo con Amaranta, su tía, toma una dimensión prohibida cuando, en la adolescencia, comienza a experimentar un amor que trasciende lo convencional. Esta relación, cargada de tensiones y silencios, es un reflejo de los tabúes que rodean a Macondo y a los Buendía. García Márquez utiliza la figura de Aureliano José para explorar cómo el deseo no correspondido puede convertirse en una fuerza destructiva. Amaranta, en su rechazo constante, simboliza la incapacidad de la familia para liberarse de su propia carga emocional. En lugar de superar su obsesión, Aureliano José se entrega a una vida de excesos y, finalmente, a una muerte absurda, consecuencia de su participación en los conflictos políticos que azotan a Macondo. Su asesinato, cometido por una fuerza armada que no comprende el peso de sus actos, subraya la futilidad de su existencia y la inevitable tragedia que envuelve a todos los Buendía. Más allá de su historia personal, Aureliano José es un recordatorio de los ciclos de violencia y pasión que García Márquez plasma en 100 años de soledad. Su vida corta y tumultuosa nos invita a reflexionar sobre cómo el pasado moldea nuestras decisiones y cómo, a menudo, las aspiraciones individuales se ven sofocadas por fuerzas mayores, ya sean familiares o sociales. ¿Crees que Aureliano José fue víctima de su linaje o de su propio deseo? ¿Qué nos enseña su historia sobre los peligros de los amores imposibles? Comparte tus reflexiones sobre este fascinante personaje y su trágico destino.